Hay 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, Ok. 17, 18. Tienes que conectarte tú primero. Apúrate. 22, 24, 25. 28. No, nada, nada. Dije, puta, güey, tú sabes que puede suceder cualquier cosa. No, es por si acaso. Ya, comparín. Ah, muy bien, hijito. Ya, voy. No, sí, antes de fin de año, de repente. O víspera de Navidad. En Navidad sí voy a estar por allá. Voy a estar 2 días en Navidad por allá. Ya, sí, allá que sí. Solo Mantonella ha organizado una reunión con su familia. Apague su micrófono, se está escuchando todo. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en proceso de conexión con un pequeño problemita técnico. Nada que no se solucione en segundos. En menos de 2 minutos estamos con ustedes. Correcto. Ok. ¿Por qué? Porque la obra de ejecución. Otro, que eso ameritaba no solamente no bastaba con tener la autorización de la rampa, sino que tenía que solicitar el pedido de la rotura de rampa, tener el uso de la vía pública, el cual en todo momento se manifestó que no se le iba a dar, no se le iba a otorgar, ¿no? A esto, con expediente 73-95-7 de fecha 22 de noviembre, presentan una solicitud de autorización de ocupación de vía pública, para mencionar, fue el día viernes. Entonces, el día sábado, en hora de la noche, ellos hacen este trabajo. En desconocimiento tanto de la empresa que está ejecutando y del conocimiento del PEDUR, ¿no? de mi área. Esto pasó en la noche del sábado, madrugada del día domingo. Continúa, por favor. A lo cual se hicieron las diligencias entre la madrugada del domingo con el fiscal en la fiscalía del turno por parte de la empresa y por parte de la constatación policial, ¿no? El día 25, ya laborable, el día lunes, tuvimos una reunión y fuimos al lugar de los hechos y verificamos lo que habían realizado, los trabajos que habían realizado, ¿no? Conforme a lo que habían realizado, se hacen dos informes. Un informe denegando justamente lo que se le dijo en todo momento, que se le iba a denegar la ocupación de vía pública, y otro informe iniciando el procedimiento de revocatoria de la autorización de RAP, ¿no? Por los siguientes motivos: ocasionar daños a una obra pública en ejecución, por no contar con la autorización de ocupación de vía pública y por obstaculizar el libre tránsito peatonal al no prever la movilidad del discapacitado. Esto se plasmó en la resolución
de 193 en 2024, el día 26, ¿no? El día martes. Ahora, a la fecha, continúo, a la fecha, la empresa, Colega Dante, por favor, apague su audio. la empresa ejecutiva ahora Muy bien. Queridos amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, quisiera disculparme con ustedes por este pequeño problema técnico que hemos tenido. Felizmente se pudo solucionar y les prometo que vamos a tener una clase poderosa. Vamos a terminar. Empezamos. No perdamos más tiempo. Personas que tienen interés en participar en política en serio, ¿no? En hacer política dura, en serio. Es decir, dentro de los diferentes personajes que nosotros tenemos, conocemos, y que tienen interés en la política, yo creo que habría que calificarlos en dos grupos: los interesados en política diaria, menuda, las noticias, qué hace un político, qué hace el otro político, ¿no es cierto? Que es la gran mayoría de gente, y los que quieren hacer política dura, participar en campañas, ganar elecciones. Esos son los menos. Y los conocimientos para poder transitar de manera exitosa por ese camino son especializados. No son conocimientos muy comunes, pero ustedes los van a aprender en esta clase, a partir de este momento. Mi nombre es Ricardo Malca, soy magíster. Yo hice mi especialización en organización de campañas electorales. Hice una tesis investigando a diferentes consultores políticos que habían trabajado. A partir de esa experiencia empezó a abrirse un mundo fascinante con información, escritura de artículos y una serie de actividades que finalmente, lo digo con humildad y con respeto hacia ustedes que están escuchando esto, me ha convertido, creo, en una persona que conoce con un nivel promedio alto, diría yo, las técnicas de campaña electoral. Después de la maestría en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., hice una investigación de un año, también presencial, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, sobre política, sobre campañas políticas en el Perú. Y he escrito, a partir de toda esa experiencia, un libro que voy a compartir con ustedes. Al final de esta masterclass les voy a decir cómo van a poder ustedes obtener este libro de manera gratuita, completamente gratuita. Bueno, he capacitado partidos políticos en el Perú, en el Ecuador, he sido observador electoral en elecciones presidenciales y subnacionales en Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú. Y creo que una de las cosas más valiosas, que más valoro, que más satisfacción me da, es que he podido trabajar de la mano con personas bien intencionadas, con aquellos personajes a los cuales nosotros podemos llamar buenos políticos, que han podido aplicar estas técnicas, y gracias a la aplicación de estas técnicas, en este curso, en esta masterclass, voy a compartir con ustedes dos cosas. En primer lugar, les voy a explicar cómo se construye una campaña electoral, cuáles son los pasos para construir una campaña electoral ganadora, incluyendo el contenido que debe ir en cada uno de esos dos pasos.
Y en segundo lugar, voy a detenerme con algún nivel de detalle en el proceso de construcción de un mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje finalmente es lo que ustedes le van a decir a los electores y por lo tanto, cómo ustedes piensan persuadir a los electores, convencerlos para que voten por ustedes. Empezamos. Toda campaña electoral tiene tres momentos. Toda. No importa si es para un municipio, presidencia, congreso, región. Toda campaña electoral. Incluso ustedes pueden participar en campañas electorales no políticas. Eh, Su club puede de repente tener elecciones para elegir al presidente del club. Hace poco un buen amigo participó y ganó un proceso electoral en una campaña en un colegio profesional, ¿no? Es decir, estas técnicas pueden ser usadas en cualquier proceso electoral democrático, donde el voto es secreto y gana el que ha obtenido mayor cantidad de votos. El primer paso es investigación. El segundo paso es estrategia. Y el tercer paso es defensa. Recuerden estas tres palabras clave. Investigación, estrategia y defensa. Vamos a profundizar un poco más en cada una de estas tres fases. Investigación, estrategia y defensa. ¿En qué consiste la fase de investigación? La fase de investigación consiste fundamentalmente en obtener información que me sirva a mí para construir la estrategia. Solamente existen dos formas de investigar. ¿Cuáles son y cuáles son algunos errores comunes? Solamente puedo obtener información confiable, creíble, que me sirva como insumo para construir una estrategia de campaña a través de una investigación científica que se hace con focus group y con encuestas. Nada más, nada más. ¿Cuáles son errores comunes? Un error muy común es construir una estrategia con información que me dio mi compadre que sabe bastante de política, ¿no? O el periodista que sigue la dinámica diaria de la política en mi barrio o en mi país o en mi ciudad, o conversar con varios taxistas que conversan con tanta gente que algunos pueden creer que procesan esa información y la sintetizan para dar unas conclusiones respecto de lo que ocurre en la ciudad. Esos son errores comunes porque la opinión de un profesional, de un periodista, de un taxista, de un opinólogo, de un eh, experto en cualquier tema, es la opinión de esa persona. Y esa persona tiene, como cualquier otra persona, sus preferencias, sus propios sentimientos, sus propios deseos, aspiraciones. De manera que esa no es una fuente de construir una estrategia. Ah, ¿qué quiere decir? Dirán ustedes. Entonces es información que no debo usar. No, es información que pueden tener como referencia para una siguiente etapa, que ya vamos a ver cuál es. Las dos formas de encuestas y focus group, y nada más. Podemos llamarlas de diferentes maneras, ¿no? Ahora se ha puesto de moda llamarlas investigaciones a profundidad, conversaciones estratégicas, ¿no? Pero en el fondo son lo mismo, son encuestas y focus group. Una encuesta fundamentalmente me da información cuantitativa. ¿Cuánto por ciento de las mujeres trabajadoras piensan en otro sentido? ¿Cuánto por ciento de la población del sector rural en tal bolón electoral, en tal provincia piensa en otros en este sentido? Entonces, esta primera manera de investigar, que son las encuestas, me da información cuantitativa, me da números. ¿Es valioso? Muy valioso. Pero ¿cuál es la más valiosa? En mi opinión, los focus group. ¿Qué es un focus group? Un focus group, un grupo focal, es un grupo de personas con características similares, entre 8 y 12 personas, con características socioeconómicas similares, que sentados en una mesa o conectados virtualmente en una reunión como esta, están moderados por un especialista. Y el especialista conversa con estas personas sobre temas de coyuntura, de actualidad, les pregunta acerca de sus problemas, de sus aspiraciones, de sus deseos, y es importante que estas reuniones de focus group sean moderadas por un especialista, porque el especialista, valga la redundancia,
es especialista en jalarle la lengua a la gente. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué piensa? Yo les voy a contar dos anécdotas personales que a mí me han ocurrido hace poco, en una de las elecciones del 21, sobre la potencia del focus group. Un candidato al Congreso que ganó la elección eh, quería postular, y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, si yo postulo al Congreso por Lima, ¿cuántos votos necesito pasar? ¿Cuántos votos necesito obtener? En caso mi partido pase la valla, que es un requisito indispensable, ¿no? Bueno, ustedes, si ven los antecedentes, coincidirán conmigo en que con 20.000 o 30.000 votos obtenidos en una postulación al Congreso por Lima, las probabilidades de entrar son muy altas, ¿no es cierto? Quiere decir que yo, de los 10 millones de habitantes que tiene Lima, probablemente 8 millones de electores, es un error atacar a los 8 millones, tratar de convencer a la mayoría de los 8 millones porque resulta costoso y resulta innecesario. Y en Lima hay una cantidad de diferencias en cuanto a deseos, aspiraciones y condiciones socioeconómicas que sería derroche tratar de persuadir a la mayoría. Yo tengo que preguntarme si necesito 30.000 votos para ganar. ¿De dónde los voy a obtener? Bueno, este señor había nacido en Lince, por lo tanto, había crecido en Lince, había hecho su vida alrededor de ese distrito, entonces dijimos, agarremos distritos similares. Lince, Magdalena, Pueblo Libre, ¿no es cierto? Los distritos alrededor. Y hagamos un focus group ahí. Tranquilamente vamos a sacar entre 20 y 30.000 votos. Podríamos sacar tranquilamente de esos distritos, digamos, de clase media pujante, ¿no? De clase media pujante, tranquilamente. Y lo lindo de los focus group es que te da sorpresas. Pongámonos en contexto, 2021, COVID, ¿no? Las elecciones fueron en abril del 2021. El resultado del focus group fue que la gente estaba, es decir, las preocupaciones que se descubrieron en el focus group es que la gente sí tenía trabajo, no tenía mayores preocupaciones económicas, pero tenían maltratos laborales. Los hacían trabajar horas extras, no les pagaban esas horas extras, había mucho maltrato psicológico, había acoso, acoso sexual, incluso en algunos casos hubo, se descubrió. Quiere decir que había que enfocar la campaña en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, el focus group te da información muy valiosa respecto de qué piensa la gente, qué tiene la gente en la mente. Y con esa información yo voy a armar mi estrategia. Entonces, primer paso, investigación. ¿Cuáles son las técnicas de investigación? Encuestas y focus group. Respaldo para estas técnicas de investigación. Las opiniones, de las cuales ya hemos hablado, y hay una técnica, hay una forma de respaldo muy poderosa también, que son la virtualidad, el mundo virtual, no solamente las redes sociales, sino el mundo digital, ¿no es cierto? Y hay maneras de saber, yo puedo chequear en Internet como un especialista en redes, de qué se está hablando en el Internet, cuáles son las palabras que más se usan, cuáles son los temas que son tendencias. Eso también es respaldo. Yo no voy a usar esa información como insumo para hacer mi estrategia, no, no. Yo voy a usar esa información para subirme a la ola. Por ejemplo, si yo a partir de la investigación científica, encuestas y focus group, he descubierto que tengo que hablar de, a ver, de seguridad ciudadana, por dar un caso general, grande, ¿no? Pero descubro que en redes sociales se está hablando mucho de un concierto, porque viene un cantante famoso, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a hablar de ese cantante famoso, pero como se está hablando de ello, yo voy a hablar de la importancia de tener seguridad para que cuando ese cantante famoso venga, las personas tengan seguridad. Entonces, con mi tema, que es seguridad, me subo a la ola. Eso es lo que se debe hacer en el contexto del primer paso de campaña, que es la investigación. Les repito para que les quede. Investigación. Encuestas y focus group como únicas maneras de obtener información científica que sea mi insumo para elaborar mi estrategia de campaña. ¿Cómo respaldo esa información? ¿Cómo la puedo complementar eventualmente con la opinión de politólogos, de periodistas, de especialistas en ciertos temas y también con las tendencias de redes sociales? Primer paso, check. Vamos al segundo paso. El segundo paso en el proceso de elaboración de una estrategia, la elaboración en sí.
de la estrategia. Y la elaboración en el mismo tiempo tiene dos vías: la preparación y la ejecución. Esto yo les voy a pedir que me presten una especial atención porque es tan simple como importante. La preparación empieza por la preparación de uno mismo y su entorno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy candidato, casado, empiezo a hacer campaña y mis opositores me inventan un amante? Casos reales, yo les estoy hablando de casos reales. Me inventan un amante y me inventan un hijo. Estamos a semanas de las elecciones. Yo voy a llegar cansado a mi casa en la noche, después de hacer campaña, ¿y qué me va a decir mi mujer? ¿Qué va a ocurrir si me están acusando de tener amante, hijos fuera del matrimonio, en fin? Probablemente tenga una noche complicada de discusiones y no descanse bien. Y al día siguiente, con un mal descanso, no voy a hacer una campaña óptima. Les pongo esto como ejemplo porque cosas como estas pasan. ¿Y cómo se pueden resolver? Mitigar, ¿no? Yo tengo que preparar a mi entorno inmediato. Yo tengo que hablar con mi primer círculo. Tengo que hablar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amistades más cercanas y contarles que he decidido postular y pedirles apoyo y contarles que como ellos deben suponer bien en política, me pueden atacar con mentiras y que si es que eso ocurre, es justamente ahí donde yo necesito más apoyo de ellos, más apoyo de ellos. De manera que el proceso de preparación empieza en esta segunda etapa de estrategia, en el proceso de elaboración de una campaña, empieza por preparar a mi entorno inmediato. Y un último paso en ese proceso de preparación es en, en el silencio de un espacio solo donde uno pueda reflexionar de manera calmada, uno tiene que preguntarse si realmente quiere el puesto, si realmente quiere postular, si realmente está dispuesto a transitar por todas las complejidades que significa entrar en política, porque cuando uno postula, así uno no gane dependiendo del tamaño de la elección, uno se convierte en figura pública. Y a veces no solamente uno, sino también su entorno inmediato. Mi esposa no decidió postular, pero es la esposa del candidato y la van a reconocer en la calle. Mis hijos lo mismo. Entonces, es una decisión compleja que hay que conversarla, hay que procesarla, y si finalmente la decisión es sí, vamos adelante, porque no estoy solo, vamos adelante, entonces vienen otras preguntas que hay que hacerse en esta etapa de preparación. ¿Sé lo que voy a hacer si voy a ganar? Y al revés, ¿qué pasa si pierdo? Yo tengo que en algún momento dedicarme a la campaña, es decir, eh, si yo tengo un trabajo a tiempo completo o si yo tengo un trabajo cualesquiera que este sea, en algún momento lo tengo que dejar de lado para poder dedicarme, como se dice, full time a la campaña. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo alguien de confianza que maneje mi negocio mientras yo esté haciendo campaña? ¿O si tengo un trabajo dependiente, puedo abrirme un tiempo y después regresar si no gano? ¿Qué pasa si no gano? ¿Puedo regresar a mi vida laboral normal? Y si es que sí gano, ¿sé lo que voy a hacer con el puesto si es que gano? Entonces son preguntas básicas que uno tiene que hacer como parte del proceso de preparación. El siguiente pasito en este proceso de preparación es vamos a entrar ahora sí cada vez más en lo duro, en la política maciza, ¿no? Tengo que investigar a mis opositores. Y yo les voy a decir cómo. ¿Contra quiénes voy a competir? Potenciales, digamos, porque finalmente uno no sabe con quién va a competir hasta que se den las inscripciones, pero yo ya más o menos puedo perfilar alguna que otra persona que puede ser también candidato y que por lo tanto puede competir contra mí. Los voy a investigar. ¿Cómo los voy a investigar? Primera herramienta, tengo que conseguirme sus antecedentes policiales, penales. Voy a entrar a la SUNAR, a los registros públicos, a ver qué propiedades tiene su entorno inmediato. Voy a conseguir su ficha de RENIEC, es soltero, casado, divorciado. Si es divorciado, de repente puedo hablar con su exesposa o su exesposo, a ver qué opinión tiene. A ver, de repente puede ayudarme a chancarlo o chancarla en algún momento a lo largo del proceso electoral.
eh, la ficha migratoria, el récord migratorio. ¿Ha viajado? ¿A dónde? ¿En qué fechas? Y toda esta investigación, las propiedades que pueda tener a través de SUNAR, los antecedentes que pueda tener a través de los certificados de antecedentes policiales penales, el récord del conductor, a ver si ha tenido multas, papeletas, es un poquito para ver qué debilidades tiene. De repente yo descubro que este señor tiene un sueldo que no se condice con la cantidad de viajes que ha hecho o con la cantidad de propiedades que tiene. Voy a buscar por internet. Si ha sido funcionario público, voy a pedir información sobre su gestión como funcionario público a través del sistema de la ley de transparencia. Voy a buscar información de él en internet y voy a hacer expedientillos de cada uno de mis opositores. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de tener balas en el bolsillo por si acaso las necesite. De repente nunca las necesito. Pero si llega el momento de atacar, no me voy a poner a buscar recién en el momento de atacar qué información necesito. No, no, yo ya tengo que tener esa información lista. De manera que si llega el momento de atacar, a ver, ¿a quién vamos a atacar? A Juan Pérez. Juan Pérez, acá está el expediente Juan Pérez, debilidades. ¡Ping! Y empiezo a atacarlo a través de sus debilidades con información que yo ya tengo, ¿no es cierto? Tengo que planificar en este proceso de elaboración de la estrategia. Tengo que planificar qué voy a hacer, con qué gremios voy a conversar, con qué líderes de opinión voy a conversar. Y aquí vamos a ir un pasito más adentro. ¿Quién va a ser mi equipo cercano? ¿Con quién me voy a juntar? ¿Quién me va a ayudar a mí a hacer la campaña? Toda campaña, así como yo les dije al inicio que toda campaña tiene 3 pasos, investigación, estrategia y defensa, toda campaña tiene obligatoriamente que tener una suerte de lo que vamos a llamar aquí cuarto de guerra. El cuarto de guerra es un espacio físico donde se reúne el corazón de la campaña. ¿Quién es el corazón de la campaña? ¿Cuáles son las personas que conforman este corazón de la campaña? En primer lugar, el candidato. En segundo lugar, el estratega, la persona que maneja la estrategia de la campaña, el director de orquesta, digamos, de la campaña. En tercer lugar, el comunicador. Y en cuarto lugar, el encargado de movilización de bases. Esas 4 personas, como mínimo, pueden sumar más, sí, dependiendo de la naturaleza de la campaña, pueden sumar más personas, pero como mínimo, estas 4. El candidato, rápidamente. El estratega, que es el director de orquesta, es el que va a usar esa información que hemos obtenido a partir de la investigación para diseñar la estrategia y plantear un proceso de ejecución. El comunicador, que es quien va a comunicar la estrategia. Le va a conseguir las entrevistas al candidato, va a diseñar las estrategias de redes para comunicar aquello que el estratega le diga que hay que comunicar a los diferentes bolsones electorales, y el encargado de movilización de bases. Porque cuando el candidato vaya a algún lugar, a un mercado, a una plaza, a un parque, a un lugar público, tiene que haber una avanzada. Tiene que haber una persona que vaya primero a ver cómo está el ambiente, ¿no es cierto? Señor candidato, la cosa está limpia, venga. O señor candidato, cuidado, ha pasado tal y cual cosa, los opositores están aquí con piedras, no venga. Ya está. Entonces, esos son los personajes que sí o sí tienen que estar en el cuarto de guerra. Y vamos a un pasito más. Y ahora vamos a la parte, una de las partes que a mí más me gusta de las técnicas, y es realmente lo que puede hacer la gran diferencia para que la victoria sea aplastante. Y es la construcción del mensaje de campaña. El mensaje de campaña también es una técnica muy particular. Yo les voy a explicar paso a paso, con un ejemplo práctico, y vamos a avanzar en paralelo. Yo les voy a explicar la teoría y voy a ir haciendo un símil con ejemplos prácticos para que ustedes puedan entender con un alto nivel de detalle cómo se construye un mensaje de campaña. El primer paso para construir un mensaje de campaña es definir cuántos votos para ganar. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer que yo postulo a ser regidor de una región que tiene 500.000 electores. Vamos a hacer un número redondo para hacerlo fácil. ¿Cuántos votos necesito para ganar? Yo voy a averiguar cuáles han sido los resultados de elecciones anteriores. ¿Dónde voy a averiguar eso? En Infogop. Ustedes ponen en Google, Jurado Nacional de Elecciones, Infogop, y le va a salir una página web que es Infogop, donde están los resultados de todas las elecciones
de los últimos muchísimos años hacia atrás. Por lo general, una elección subnacional se gana, no siempre, pero por lo general, y para efectos del ejemplo, vamos a asumir que por lo general una elección se gana con el 30% más o menos de los electores, ¿no es cierto? Digamos, digamos que de los 500.000 electores, yo necesito persuadir a 150.000, más o menos, 30%. Ok, yo necesito persuadir a 150.000 electores. Siguiente paso. ¿De dónde puedo sacar esos 150.000 electores? Entonces ahí voy a acudir a la investigación, a lo que ya investigué al inicio. Porque esa investigación me va a decir cuáles son las preocupaciones generales de la gente. Yo voy a hacer focus group. Si hablamos en una región, vamos a hablar, por ejemplo, de Ancash, que es una región compleja. Ancash tiene costa, Ancash tiene sierra, Ancash tiene zonas urbanas, tiene zonas rurales. La gente de Chimbote es muy diferente a la gente de Huaraz en cuanto al día a día, ¿no es cierto? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque yo, entonces, en la región donde voy a postular, yo tengo que dividirla en sectores. ¿Cuántos sectores tiene mi región? Por ejemplo, Ancash. ¿Cuántos sectores tiene Ancash? Ah, tiene la gente costa urbana, tiene la gente sierra urbana, sierra rural, y vamos a poner un par de sectores más, ¿no? Digamos que Ancash yo lo he dividido en 5 sectores. Entonces yo tengo que hacer mi focus group en cada uno de los 5 sectores. Yo tengo que tener información de cada uno de los 5 sectores. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de responder a la pregunta de dónde puedo sacar los 150.000 votos, yo tengo que analizar qué quieren estos electores y qué puedo ofrecer yo, con quiénes puedo conectar. De repente, los electores quieren seguridad, pero mi opositor es un ex militar especializado en temas de seguridad, que tiene un equipo que ya ha demostrado eficiencia en asuntos de seguridad, y yo soy ingeniero, que nunca he trabajado en temas de seguridad, y que por lo tanto atacar por el lado de la seguridad no va a ser muy eficiente, ¿no? Pero de repente la gente quiere salud, y yo soy médico, y por lo tanto tengo mayores probabilidades de conectar con las personas que quieren salud. Cuento estos ejemplos generales un poco para que se entienda cuál es la dinámica que me va a permitir a mí responder esa pregunta. ¿De dónde puedo sacar los 150.000 electores que me van a permitir ganar? Veo la investigación. Bolsones electorales yo puedo conectar en función a mis características como candidato, a las características de mi partido y a lo que me diferencia a mí de mis opositores, y decido cuáles son, valga la redundancia, los bolsones electorales de donde puedo sacar 150.000 votos. Y me dirán ustedes, ¿y qué pasa con los otros 350.000? No me importa. Yo no necesito convencer a 500.000 electores. Yo necesito convencer a 150.000. Ahí voy a centrar mi campaña. Ahí voy a meterle potencia. Y vamos a una pepita de oro, como decía un buen amigo mío. Yo, para tener mayor claridad sobre la manera de persuadir a estos electores, yo tengo que saber qué tipos de electores hay, ¿no? Hay 3 tipos de electores. El elector duro a favor, que es el elector que siempre va a votar por mí. Me conoce, es mi amigo, es decir, o de repente pues tengo un antecedente que lo ha favorecido, o me tiene algún cariño especial por alguna razón. Entonces, ese es un primer grupo que por lo general es pequeño. El grupo de electores duros a favor, es decir, aquellos que siempre van a votar por mí. Tengo también lo opuesto. ¿Qué voy a hacer, perdón, con este primer grupo? Por ahí voy a empezar mi campaña. Con este grupo de electores a favor voy a empezar mi campaña, porque de ahí voy a sacar voluntarios, voy a empezar a crecer en números, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezo mi campaña. Pero también tengo lo opuesto, el grupo de electores en contra, aquellos que nunca van a votar por mí, porque lo que sea, nunca van a votar por mí. ¿Qué voy a hacer con ese bolsón electoral? Nada, no los voy a persuadir, no voy a gastar, como se dice, pólvora en gallinazo. Nada, no los voy a persuadir. Pero está el tercer grupo de electores, la gran mayoría de electores, aquellos que hacen ganar finalmente una elección, los indecisos. Las personas que deciden tarde por quién votar. Las personas que les interesa poco los que deciden de repente hasta en la cola de la elección y que si no fuesen obligatorias las elecciones no van a votar. Esos indecisos son los que deciden una elección. Por lo tanto, hay que entender a los indecisos.
indecisos. Esos indecisos, ¿cómo se subdividen? ¿No? ¿Cómo yo voy a categorizar esos indecisos? A su vez, esos indecisos se dividen en tres. Los indecisos, que por las características que tienen esos indecisos y las características mías de mi campaña, podrían votar por mí, ¿no es cierto? Podrían votar por mí, ahí voy a hacer mi campaña dura, con ellos voy a hacer mi campaña dura. Hay un segundo grupo, los electores indecisos, que por las mismas características propias de ellos y de mi campaña y de mis opositores, no van a votar por mí como primera opción. No, van a votar por un tercer candidato como primera opción. Yo soy su segunda opción. Entonces, si yo soy su segunda opción, ¿qué tengo que hacer con ese grupo de electores? Segunda opción, ¿no? Entonces, de mi file, ¿qué voy a hacer entonces con este segundo grupo de electores? Los electores indecisos, donde yo no soy su primera opción, sino su segunda opción. A ese grupo de electores voy a ir a mi file de las investigaciones que he hecho, voy a sacar el expediente de la primera opción de este grupo de electores para atacarlo. Lo voy a atacar. Lo quiero maltratar políticamente, quiero desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque yo soy la segunda opción. Entonces, si yo lo ataco y mis ataques resultan efectivos, la segunda opción, que soy yo. Eso voy a hacer con el segundo grupo de electores. Pero hay un tercer grupo de electores indecisos, que son los electores indecisos que por las mismas características propias y la dinámica de elector-candidato, yo no soy ni su primera opción, ni su segunda, ni su tercera, ni su cuarta, y tal vez soy su quinta o su sexta opción. Quiere decir que muy difícilmente esos electores indecisos van a votar por mí. Entonces, ¿qué debo hacer con ese tercer bolsón? Debo dividirlos. Debo investigar qué quiere ese bolsón. Ok, no me quieren a mí, está bien, pero ¿qué quieren? Por ejemplo, son ambientalistas, son gente que quiere el medio ambiente, ¿no es cierto? Y nunca van a votar por mí. Entonces yo tengo que buscar un tercero aliado que ofrezca lo mismo, que ofrezca ser un candidato medioambientalista. ¿Con qué razón? Para dividirlos, para distribuir ese voto e impedir que este candidato al cual ellos quieren crezca y sea una competencia para mí. Yo voy a poner, por lo tanto, un candidato que ofrezca lo mismo para que los electores se dividan. Eso es lo que voy a hacer. Seguimos entonces con esta segunda parte de la estrategia de campaña. Ya hicimos un análisis de la preparación previa y hemos entrado de lleno a la construcción del mensaje. Tengo claro, necesito 150.000 votos. Ya descubrí a partir de la investigación de dónde puedo sacar esos 150.000 votos y cómo persuadir a los diferentes tipos de electores en función a sus características de indecisos o votos duros. Y viene la tercera parte, ejecución. Yo voy a ejecutar la estrategia. Una vez que yo defina a esos electores, yo tengo que construir una narrativa. ¿Qué voy a decir? ¿Cuáles son las propuestas que voy a plantear? Y estas propuestas nuevamente siguen un proceso. Yo, por ejemplo, si soy un personaje que la mayoría de gente va a ser nueva en elección, así que muchos candidatos van a ser nuevos, es un error que un candidato nuevo salga de frente a hacer propuestas. Es un error. Primero hay que generar confianza. ¿Y cómo se genera la confianza? Hablando de la materia que interesa a la gente. Por ejemplo, si la gente tiene interés en seguridad ciudadana, es un error que yo empiece a hablarle a estos 150.000 electores de las propuestas que tengo en materia de seguridad ciudadana. No, no me van a creer quién soy yo para hablar de eso, ¿no? Soy un político más que presenta propuestas porque sí. Yo primero tengo que generar una conexión psíquica. Tengo que primero conectarte con ese grupo electoral para que después, cuando yo le lance mis propuestas, me crean. ¿Y cómo genero esa conexión psíquica? Hablando de los temas que a ellos les interesa. Yo no voy a primero lanzar mis propuestas de campaña. Primero, yo voy a hablar de lo terrible de la situación, de cómo está
ciudadana. Voy a dar estadísticas, voy a poner ejemplos, voy a dar cifras que sustenten y que demuestren que no solamente me preocupa el tema de seguridad ciudadana, sino que también lo conozco bien. Y cuando ya he generado autoridad porque hablo del tema que interesa a la gente, es decir, hablo del tema que interesa a esos 150.000 electores, después lanzo las propuestas. Después lanzo las propuestas. ¿Cómo lanzo las propuestas? Ahí entran dos personajes clave en esta dinámica de ejecución de la estrategia que están en el cuarto de guerra, que son el comunicador y el movilizador de bases. Porque yo ya tengo mi mensaje, ya sé dónde están, ya tengo mi narrativa, es decir, ya tengo mi mensaje, ya sé qué es lo que voy a decir, ¿no? Ahora tengo que decirlo con la ayuda del comunicador a través de las redes sociales, a través de medios digitales, a través de las encuestas, perdón, de las entrevistas que me consigan, y también del movilizador de bases, que me va a decir dónde ir, con quién hablar, con qué sindicatos, líderes de gremios, lugares de alta concurrencia del público, como plazas, mercados, parques, en fin, salidas de universidades, centros donde hay alta concentración de gente. Ahí yo voy a empezar a lanzar mi mensaje. Sigo con el proceso. Hay un error muy común que es cambiar el mensaje. Si yo, por ejemplo, decido hablar de seguridad ciudadana, tengo que mantenerme ahí y hablar seguridad ciudadana y repetir, y repetir, y repetir, y repetir el mensaje una y otra vez para diferentes audiencias, con diferentes formas de comunicar, pero el mismo mensaje. De repente, maquillado según el público al cual me voy a dirigir, pero el mismo mensaje. Si ustedes hicieron bien su tarea hasta aquí, es decir, investigaron, identificaron el número de votos, cómo persuadirlos, construyeron una narrativa, mantengan esa narrativa, manténgala, no la cambien, porque la manera de persuadir finalmente, después de hacer esa tarea, es que ese mensaje cale, que entre en la gente. Y la manera en la que entre es repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo una y otra vez. Es un error cambiar el mensaje cuando ya está avanzada la campaña, porque finalmente el candidato no termina posicionándose en nada. Al final, puede usar otras técnicas, por ejemplo, el contacto directo. Lo más potente en una campaña, cuando ya tengo mi mensaje, es dar ese mensaje con un contacto directo, tocando puertas, visitando mercados. Puedo tener personas, voluntarios, que hay que capacitar de mi campaña con unas tablillitas que vayan a lugares públicos, bien informados, identificados, a entregar material de campaña. Buenas tardes, buenos días, señor, señora, soy fulano de tal, bien identificado, represento la campaña de tal candidato, quisiera por favor entregarle este material de campaña. Nada más, 15 segundos, 10 segundos, nada más, no vamos a quitarle más tiempo a la gente. Puedo usar otras técnicas, publicidad gratuita, por ejemplo. Yo puedo hacer de manera planificada una actividad que jale poderosamente la atención de la prensa y que de manera, vamos a poner entre comillas, gratuita, masifiquen mi campaña. Ustedes recordarán, probablemente algunos de ustedes recordarán el PPCUY, ¿no es cierto? En la campaña 2016 de Pedro Pablo Kuczynski, donde una señora se acerca al PPCUY tranquilamente, justo una cámara estaba enfocando cuando la señora se acercaba al PPCUY y la señora le hace un toque al PPCUY. Qué coincidencia que justo había una cámara que enfocaba de cerca a la señora, ¿no es cierto? Bueno, digamos que fue coincidencia, pero esa coincidencia en que ese hecho se masificó en medios, salió en todos lados, en todos los medios de prensa, redes sociales, la gente hacía burlas, memes, caricaturas, es decir, se masificó la presencia de la campaña a nivel nacional con un hecho inteligente. Yo no quiero decir que ha sido planificado, pero con un hecho como ese, ¿no es cierto? Eso se llama publicidad gratuita. Hay muchos ejemplos de publicidad gratuita que responden a una técnica, es decir, hay un procedimiento que también se puede seguir para además comprobar que la actividad que yo voy a hacer para llamar la atención efectivamente llame la atención, ¿no? Es toda una técnica. Hay una cantidad de técnicas que yo quisiera compartir con ustedes. Voy a darles una más, que es la aplicación de los ataques, ¿no es cierto? Decía uno de los grandes estrategas
Jaime Durán, que un ataque es como una corrida de toros, ¿no? Es decir, yo tengo que provocar al oponente, provocar al toro para que venga a embestir con furia y como el torero hacerle un quite. Porque finalmente un ataque político fundamentalmente se trata de estrategia, de inteligencia. Yo quiero hincar a mi opositor para que mi opositor se moleste y reaccione agresivamente. Y así lo traigo a mis terrenos, donde es más fácil derrotarlo, ¿no? Un ejemplo de un ataque político. Campaña 2011, segunda vuelta. Ollanta Humala contra Alan García. Finalmente, uno de los candidatos tenía que ganar persuadiendo a los electores que no habían votado por ninguno de los dos en la primera vuelta. Alan García decían que era, Ollanta Humala decían que era chavista, ¿no es cierto? Corrupto, chavista. ¿Qué hizo Alan García? En conferencia de prensa, ustedes recordarán algunos, dijo que Hugo Chávez presentaba un modelo político fracaso, era un dictador, y que pobres los venezolanos que estaban sufriendo las consecuencias de un presidente inepto, algo así. ¿Y qué ocurrió después? Hugo Chávez pisó el palito. Alan García fue el equivalente a un torero que provoca a la víctima, la provoca, ¿no es cierto? Y para el símil, Hugo Chávez pisó el palito. ¿Y qué dijo? Que se ha creído Alan García, ladrón de 7 suelas, vamos, comandante Ollanta, todo el apoyo para el comandante Humala, usted tiene que ganar, Humala, ¿no es cierto? Inmediatamente después sale Alan García a decir, ya ven que Humala es chavista. Un ataque como ese son ataques planificados, poderosos, y yo creo que un ataque político sí puede hacer la diferencia en ganar una elección. En el Perú las elecciones se definen a nivel presidencial por 40.000, 50.000, 60.000 votos. Yo he visto elecciones a nivel subnacional donde el ganador gana por decenas de votos. Es decir, un ataque político bien planificado puede hacer la diferencia para ganar una elección. Y hay una cantidad de técnicas en esta fascinante disciplina del marketing político para poder ganar una elección. Ahora vamos a explicar la tercera etapa, la defensa. Yo quiero que todo lo que he trabajado resulte finalmente en que el ciudadano que vote por mí se respete ese voto, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que capacitar voluntarios, pueden ser los mismos voluntarios que me están dando a lo largo de la campaña, para que sean personeros y en los casos en los que puedan tener algún conocimiento legal, también que me ayuden con las impugnaciones de las actas. Yo necesito tener personeros, sobre todo en los locales de votación, ahí donde están mis 150.000 electores, para asegurar que el voto se va a respetar, ¿no? Y después de los personeros vienen las impugnaciones. Y ustedes pueden conocer bien, tengo que tener también mi ejército capacitado de voluntarios para poder hacer que las impugnaciones se respeten en favor, naturalmente, de nuestra campaña. Voy a repetir estas 3 etapas. Investigación, estrategia y defensa. Son las 3 fases constitutivas de cualquier proceso electoral. Yo quisiera agradecerles por estar aquí. Yo quisiera agradecerles la paciencia. Quisiera felicitarlos por tener la valentía de enfrentarse a, siquiera de tener la intención de enfrentarse a un proceso electoral que es complejo. Y si alguno de ustedes tiene la intención de profundizar en este tema y finalmente postular, pues espero que al ganar la elección tengan el compromiso de hacer una gestión eficiente. Creo que todos coincidimos en que estamos hartos de tener políticos que no nos merecemos, ¿no? Creo que es el momento de tener una masa de políticos nuevos, de políticos que entren a ganar una elección y que finalmente, desde el cargo de elección popular que ocupen, hagan una gestión buena para el bienestar de la gente. La técnica que yo les enseño termina con la elección. Lo que viene después de la elección ya dependerá fundamentalmente de ustedes, de los candidatos a los cuales ustedes apoyen, para finalmente tener pues nuestras ciudades, nuestro país, nuestros barrios lo mejor posible. Yo quisiera agradecerles, felicitarlos y en este momento pues ponerme a disposición por si tienen alguna pregunta. Quería, antes de las preguntas, este libro, que es el libro
El libro se llama Construyendo una campaña en democracia, cómo diseñar una estrategia de campaña electoral paso a paso. Es un libro que les va a llegar a los que han estado aquí, a los que han tenido paciencia, les va a llegar en formato digital. Léanlo, si es que les interesa, y quedo abierto a preguntas. De repente ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que ha quedado en el tintero, que quisieran profundizar en algo, pues quedo a disposición de ustedes en caso tengan alguna de esas preguntas. Bueno, por mi parte, felicitarle y agradecerle por los alcances que nos está dando sobre una campaña política. Y espero pues el libro que va a permitirme profundizar un poco más los conocimientos que nos ha impartido. Mis felicitaciones y en verdad está muy interesante, muy práctico la disertación. Gracias. Muchas gracias, Robert, gracias. Buenas Sí, noches. buenas ¿Cómo está? noches. Buenas noches, mi estimado, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Realmente muy interesante esta primera parte, porque espero que sea la primera parte y que venga de repente algo más en adelante, ¿no? Mi pregunta va en que el candidato sea nuevo o ya sea un candidato en el cual ya ha participado en varias elecciones, ¿tiene que tener vocación de servicio? ¿O es que aquellos candidatos que no tienen vocación de servicio no llegan al elector? Lo digo ¿por qué? Porque en el Perú pasa que no solamente un ciudadano común y corriente participa en una elección, sino que hay candidatos que tienen, por ejemplo, alguna constructora, alguna empresa que después la van a poner al servicio del Estado, ¿correcto? La pregunta ¿es importante que el candidato tenga vocación de servicio o que sea un empírico en la política? Mire, yo voy a ser muy franco con mi respuesta. Yo creo que sí debe tener vocación de servicio, porque si no tiene vocación de servicio no se debe meter en política. Si es una persona más bien que tiene una vocación financiera, económica, que quiere hacer plata, entonces que se meta a hacer un negocio, porque en política debe entrar la gente que tiene vocación de servicio. Sin embargo, y esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí con ustedes, las técnicas del marketing político, pues no necesariamente las adquieren las personas de buena voluntad y las personas que tienen vocación de servicio. Voy a ser muy franco. Una técnica de marketing político la puede adquirir un delincuente y puede usarla un delincuente y puede ganar una elección, ¿no es cierto? O puede adquirirla una persona con intereses, como usted decía, puramente económicos, ¿no? Puede ser. Finalmente, creo que como sistema político nos falta madurar y yo espero que en algún momento lleguemos al momento donde solamente entren en política aquellas personas que tienen vocación de servicio. Gracias por su pregunta. Gracias, muy amable. Una pregunta, buenas noches. Mi nombre es Rubén Latorre. Quería preguntarle si habría una forma de repente tener un contacto directo con usted para recibir alguna orientación más puntual. Claro que sí, por supuesto. Hay un número de Proyección 26, hay un WhatsApp de Proyección 26 que son los organizadores de este curso y puede usted escribirles directamente y ellos me contactan, y, de ser necesario me contactan, en fin, sería a través de ellos, de Proyección 26, de los contactos que está en Proyección 26. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Cuando usted habló acerca de la identificación de los indecisos, indicó tres estados o tres formas de indeciso, ¿no? Un indeciso que está a su favor, un indeciso que lo tiene a usted en un segundo lugar y un indeciso que lo tiene en quinto lugar, ¿no? Y planteó las estrategias, cómo debe ir por cada indeciso. Ahora, ¿cómo llegamos a determinar esos indecisos? Por la investigación que hice al inicio. Es decir, Ah, correcto. el primer paso de cualquier estrategia de campaña es investigación. Me encantaría en algún momento poder profundizar cuáles son los detalles de la investigación, es decir, cómo hacer la investigación justamente para tener toda esta información. Pero le voy a dar un elemento más. La respuesta es a través de la investigación.
Pero vamos a poner el caso donde yo quiero tumbarme al que va al primer puesto, porque yo soy segundo puesto, ¿no? Yo quiero tumbármelo. La mejor manera de atacar es a través de un tercero. Si yo quiero que mi ataque sea eficiente, yo no me ensucio. Yo debo tener un tercero aliado que sea el que ataque. Los que son de mi generación se acordarán o conocerán la campaña de 90, ¿no? ¿Acaso Fujimori atacaba a Vargas Llosa? No, lo atacaba Alba Castro. Alba Castro es el que sacaba los comerciales atacando ferozmente a Vargas Llosa. ¿Pero quién se benefició? Fujimori, ¿no? Bueno, campañas como esas, ataques como esos, hay varios. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando hay un ataque, las dos partes se dañan. Es una de las cosas más eficaces, pero al mismo tiempo más difíciles de hacer en política. ¿Por qué? Porque si yo soy un elector y escucho en la radio, veo en la televisión, en las redes sociales, que dos políticos se están atacando, en el segundo 3 o 2, cambio. O sea, ya de por sí un político me cae mal. Encima, un político peleándose, peor, ¿no es cierto? Entonces, es decir, si yo quiero atacar a una persona para que esta persona caiga y yo suba, dos maneras. Hay muchas, yo le voy a dar dos. La primera, no hacerlo yo directamente, que lo haga un tercero aliado, un amigo, otro candidato, que él se ensucie, yo no, que otro lo destruya, yo subo solito, ¿no? Otra manera efectiva de hacer un ataque sutil, pero poderoso. Yo debo conseguir una persona que tenga un prestigio pésimo, una persona que sea detestada, ¿no? Una persona que su popularidad sea nula, que tenga pues unos niveles de popularidad bajísimos, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con esa persona? Voy a pedir a esa persona que hable bien del candidato que quiero bajarme, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona a la cual todo el mundo detesta habla bien de un candidato? ¿Lo ayuda o lo perjudica al candidato? Lo perjudica, ¿no? Porque El efecto Alan. entonces hay diferentes maneras de poder atacar, les he dado un par, pero efectivamente, como usted dice, es decir, yo debo concentrar mi campaña en los indecisos, conocer a los indecisos y la información sobre dónde están esos indecisos y de qué características son, me la da la investigación que hice como primera parte de la campaña. Perfecto, muchas gracias. Pasamos un par de preguntas más. ¿Ya? ¿Pasamos un par de preguntas más antes de cerrar? Sí, buenas noches. Aló, ¿me Sí, escucha? buenas noches. Bueno, ante todo quiero agradecerte por tu buena predisposición y sobre todo por la buena performance que nos estás dando el alcance referente al tema de hoy, ¿no? Antes de todo, quería preguntar también si todo esto de acá, esta grabación va a quedar grabada como modo también de poderlo volver a reescuchar. Es más, de repente poderlo compartir con el equipo de campaña. Sí, la grabación que estamos ahorita Eh, teniendo acá en el Zoom, a eso me refiero. Déjame preguntar, no lo sé. Dame un segundo, dame un segundo. Porque dicho de paso, ¿no? Como es una buena estructura que se está planteando, pues, ¿no? En esta noche, ¿no? Y sobre todo para poder también transmitir y otro dicho de paso también puedan conocer el mensaje, ¿no? Dentro del equipo de, a veces de campaña, ¿no? Si bien es cierto, algunos tienen experiencia y cada distrito tiene su problemática, pues, de alguna u otra manera, ¿no? En este caso yo te hablo, por ejemplo, como Villa María El Triunfo, ¿no? Villa María comprende 7 sectores y hay un alcalde que efectivamente pues está ahí, ya tiene años ahí, ¿no? Y como todo alcalde pues tiene el poder económico. Ahora, la pregunta es lo siguiente, ¿no? Del equipo donde estamos ahorita, es un candidato nuevo, este es un candidato nuevo que tenemos, ¿no? Este es un candidato, a ver si qué vamos a tener ahorita referente a la campaña. Sí, a ver, sí va a estar grabado. eh, Sin embargo, sí va a estar grabado. Voy a consultar con los organizadores si se va a compartir. Lo dudo. Creo que, ¿por qué razón? Porque pasado mañana, el 20, vamos a tener un curso completo de ¿Cómo crear? cómo crear una campaña electoral. Es decir,
Esta información, entiendo que todos ustedes están inscritos en un chat, entonces los detalles de esta información les va a llegar al chat. En un par de días se va a dar un curso, tiene un costo de 79 soles, el curso para los que se inscriban pronto, entiendo que hay algunos que ya se inscribieron. A los que se inscriban al curso, además, se les va a obsequiar el libro en versión digital y ahí se van a dar bastantes más detalles de cómo organizar una campaña. Es decir, la idea de esta masterclass era darles un panorama general de las herramientas, valga la redundancia, generales que se usan en el proceso de construcción de una campaña electoral, pero para las personas que después de este espacio tengan un interés en profundizar aún más y en conocer más detalles, pues se va a dictar un curso en unos días. La información con detalle le va a llegar por chat. A los que se inscriban en ese curso, pues que cuesta 79 soles, les va a llegar en digital la versión de este libro donde aún se tratan estos temas aún con más detalle, ¿no? Sí, hay una pregunta más por ahí, me parece. ¿Sí? Una última, por favor. Y claro. Bueno, quería saber si de cara a las próximas elecciones generales que son el 2026, ¿con qué anticipación se debe incursionar en la campaña? ¿Es bueno ser prematuro o hay que esperar el momento? Bueno, la campaña, vamos a ser prácticos. Es mejor que la campaña sea permanente. Es decir, es mejor mientras con más anticipación empiece a trabajar, mejor. ¿Qué puedo hacer con mucha anticipación? Ir investigando a los opositores, haciendo mis focus group, ¿no es cierto? Perfilando de dónde puedo sacar estos electores, perfilando mi mensaje, captando voluntarios, capacitando voluntarios, ir construyendo contactos en medios de prensa, ir de repente sacando una página web, un Instagram, unas redes sociales, donde yo todavía no voy a hacer campaña, pero sí voy a empezar a construir una masa crítica de diferentes maneras. Por ejemplo, teniendo una causa. Si usted va a postular por el distrito X, ese distrito X debe tener una cantidad de problemas, ¿no? A partir de la investigación que usted haga, puede determinar cuál de los problemas a usted le conviene más resolver y generar una causa común. Vamos a resolver ese problema de esta manera, genera una causa común, usted lidera una causa común para poder resolver ese problema, no es candidato. Si a estas alturas le preguntan si va a postular, usted dirá que no, ¿no es cierto? Y va generando una masa crítica de gente que va conociéndolo y llegado el momento, bueno, pues la gente le pide postular y postula, ¿no? Y sí, eso es si lo hace con tiempo. Sin embargo, una campaña se puede trabajar, si lo hacemos rápido, con unos 4 meses de anticipación. 4 o 5 meses de anticipación. Sí, es posible. Siendo que el último mes sí tengo que dedicarme full time. Es decir, si yo tengo trabajo, un trabajo como todos lo tenemos, tengo que proyectarme para por lo menos las 6 últimas semanas dedicarme a tiempo completo, ¿no es cierto? Porque en las 6 últimas semanas son cruciales. El uso de los tiempos en el marketing político es determinante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta es una diferencia del marketing político con el marketing comercial, ¿no? Si yo me compro un celular, hacen marketing y me convencen para comprar un celular, me compro mi celular. Si no me gusta, no lo vuelvo a comprar o lo devuelvo, ¿no es cierto? Eso no pasa en el marketing político. El marketing político es una vez. Y si no me gusta el candidato por el cual voté, piña, no hay devolución, amigo, ¿no es cierto? Eso es uno de los elementos que se usan en el marketing político en función de los tiempos. Otro elemento importantísimo en función de los tiempos es, yo tengo que saber cuándo voy a hacer campaña dura para poder finalmente llegar al pico de mi popularidad el 11 de abril, que son las elecciones, por poner una fecha, o el 3 de octubre, que son las elecciones. A mí no me interesa ser el más popular en marzo, si las elecciones son en abril, o no me interesa ser el más popular en agosto, si las elecciones son en abril. Cualquier cosa, incluyendo un candidato, tiene un ciclo de vida, ¿no? Sube en la popularidad y va a llegar un momento en el que va a bajar. George Forsyth tenía en noviembre del año 2020, tenía 35% de popularidad en noviembre. En abril ni siquiera pasó la valla, ¿no? Entonces, el manejo de los... ¿Quién era Pedro Castillo? ¿Quién era Pedro Castillo en febrero del 2021? ¿No? Y pasó a la segunda vuelta. Es decir, el manejo de los tiempos en el marketing político es fundamental, porque yo tengo que pisar el acelerador
de manera tal que el pico de mi popularidad llegue el día de la elección, ni antes ni después, ¿no? Esa es un poco la respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Una pregunta es, buenas noches. Buenas noches, una pregunta. Buenas noches. El, el FODA de un candidato es muy importante para aplicarlo como ataque, o sea, para ver sus debilidades. Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Ya, está fluyendo. Pero dentro, digamos, el FODA es una herramienta del marketing comercial. Sí se puede aplicar al marketing político, pero fundamentalmente con dos elementos, la F y la O. Perdón, las fortalezas y las debilidades. Porque las fortalezas y las debilidades son cosas prácticas, son reales, palpables, medibles, ¿no es cierto? Las oportunidades y las amenazas son cosas un poco más gaseosas, pero sí sirve el análisis FODA, por supuesto que sí sirve. Gracias por la consulta. Creo que podemos hacer una última pregunta. Sí. Ok, una última pregunta. Sí, amigo, buenas noches. Gracias por permitirme. A un compañero o a un participante escuché decir, ¿no? Que si para ser alcalde hay que tener vocación. Claro que sí, los buenos políticos se debe tener vocación. Pero hoy en día, desde el momento que hace una organización política, es una inversión. Y por lógica tenemos conocimiento que toda inversión se tiene que recuperar. La pregunta es, ¿de qué manera va a recuperar? Ahí está el detalle. Muchas gracias. No, muchas gracias también. Bueno, mis estimados, gracias por la paciencia, gracias por conectarse, felicitaciones por dar este paso en el fascinante, porque para mí es fascinante mundo de la mercadotecnia electoral. Y les voy a pedir un último favor, los que puedan, si pueden por favor prender sus cámaras. Me gustaría tomar una foto de grupo con las cámaras prendidas, las vamos a compartir por las redes, de repente esta foto para tenerla como un homenaje, pues, que nos damos nosotros mismos, ¿no? Para tenerla como un recuerdo bonito de una clase que hemos tenido. Bueno, No entonces, importa, gracias. no Voy a importa que estamos unos con, 5 no segunditos más. importa, Gracias por ir prendiendo la no cámara. importa que estamos con un pueblo de deporte, ¿no? Por el chat vamos a pasar la información completa para el curso. Las personas que estén interesadas, pues, pueden analizar esa posibilidad. A ver, Conectado a la desde una. Iquitos, Perú. Eso, Iquitos. Me encanta Iquitos. En este momento una fuerte lluvia, una lluvia Ah, caray. fortísima. Bueno, Iquitos necesita, yo estuve en Iquitos hace poco, Iquitos necesita urgente que arreglen su sistema de alcantarillado, ¿no? Ahí necesitan unas autoridades, pues, que resuelvan ese problema, ¿no? Bueno, a la cuenta de 3, perdón, voy a... No sé cómo se hace. A la cuenta de 3, voy a tomar la foto. A la 1, a las 2, a las 3, una más. A la 1, a Desde acá, las 2, desde acá de Trujillo, a las 3. Ah, Trujillo. Trujillo, Estuve en Perú. Trujillo en febrero. an- antes de hacer deporte. ¿Cuál es chistoso? Trujillo, Perú. ¿Y? Ese de Silvia. De acá de Trujillo antes de hacer deporte. No. Muy bien. Bueno, amigos. Recuerden que les estamos enviando el enlace. Les recuerdo que les vamos a mandar el enlace por el chat para el curso. Gracias por conectarse, gracias por la paciencia, felicitaciones por dar este paso importante. Créanme que solamente con esta información ya tienen más información que el promedio de candidatos que se lanza así de buenas a primeras a la arena política. Así que confíen en que lo que saben es útil para ganar una elección y cuando ganen, hagan bien las cosas. Gracias. También todos los que son candidatos que escriban al interno. Candidatos o que sean parte del grupo político cercano al candidato. Y les recuerdo que aquellas personas que sean candidatos o parte del equipo de un candidato pueden escribir por interno para poder tener... Adiós. Una consulta. ¿Está preguntando algo? Sí, Eh, José. ¿Tendrá usted una página o un Facebook? Le vamos a pasar por el chat. Sí. Gracias. Sí, se lo pasamos por el chat. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos pronto. Muchos éxitos.
Iquitos en estos momentos. Muy bien, vive ¿Qué Iquitos. te lleve el agua?